Hola, Carlos Benítez y Marcos Benítez te saludan. ¿Cómo estás, doctora? Buen día, Carlos y Marcos. ¿Cómo están? Feliz viernes. Gracias, igualmente, doctora. Te molestamos, estamos queriendo saber un poco los bienes que administra Cenavico en lo que respecta, valga la redundancia, a los bienes de Cabeza Branca. Hace un ratito estuvimos hablando con la jueza Lizy Sánchez, que nos Sí, explicó lo que es el proceso en sí, ¿verdad? Porque ella no tiene el manejo. Y de los, entonces queremos hablar contigo para poder obtener datos concretos. ¿Cuánto en bienes administra Cenavico, doctora? Ahí. bueno, la verdad que en ese momento no tengo a mano los documentos, pero estamos manejando estamos administrando 7 estancias, el del caso Luis Carlos Garrocha, y creo que unos vehículos muy pocos. En realidad, el grueso de los bienes son los establecimientos, son 8 estancias de grandes dimensiones y, por supuesto, de un valor económico interesante. 8 estancias entonces, doctora. Y 8 estancias, y las 8 estancias están todas arrendadas, porque Cenavico no tiene la capacidad ni la infraestructura como para administrar establecimientos agrícolas o ganaderos. Entonces, para nosotros la opción más interesante fue el arrendamiento. Y todo son, gracias a Dios, son tierras que son muy demandadas, digamos, por los agricultores y los ganaderos de la zona. Entonces, rápidamente fueron todas arrendadas esas tierras. Y ese arrendamiento de estas 8 estancias, ¿cuánto es el monto que deja? ¿Y qué se hace de esa plata? ¿Se guarda o puede usarla Cenavico? Si nos puede explicar cuál es el No, procedimiento legal ahí, doctora. La plata, lo que se cobra por arrendamiento, por alquiler mensualmente, va a una causa que se llama Cenavico Luis Carlos Garrocha. Esa plata exclusivamente va a esa cuenta y eventualmente es utilizada en las épocas de vacunación, que hay que pagar Fundasa, hay que pagar Cenaxa, hay que pagar veterinarios. Entonces, eventualmente, porque tenemos un remanente pequeño, son como 600 cabezas que todavía están en uno de los establecimientos, que por una cuestión de marcas, que no estábamos pudiendo identificar las marcas, no estábamos pudiendo vender, pero finalmente pudimos sortear ese problema y ya estamos en un proceso de venta. Terminan de ser vacunados y van a ser vendidos porque ya tenemos compradores. Estamos hablando de 600 cabezas de ganado vacuno. Sí, 600 cabezas de ganado vacuno. ¿Y ya se vendió en algún momento o esta es la primera vez que se va a vender, doctora? Es la primera vez que se va a vender. Nosotros, de las 8 estancias, solamente encontramos estos animales. Tenían un problema de marca porque tenían muchas marcas y no podíamos determinar cuál era la marca dominante. Sí. Entonces tuvimos que hacer un largo proceso y finalmente se determinó y ahora vamos a vender esos animales. Doctora, ¿y se acuerda cuánto se saca en alquiler de esas 8 estancias? Ay, no, la verdad que yo te puedo pasar después los números correctos o ingresando a nuestra página web están todos los datos, pero no tengo así. A grandes rasgos no te acordás. No, la verdad que no recuerdo. Es mucho dinero lo que ingresa, es mucho dinero lo que ingresa realmente. Pero por otro lado también tenemos que tener en cuenta que todos estos inmuebles prácticamente tienen hipotecas en los bancos y hay demandas millonarias que no sé, algún día seguramente se van a satisfacer esas deudas. Hoy día nosotros no estamos pagando esas deudas porque sería como bueno, no quiero entrar en un campo así medio complicado que yo creo que le corresponde más al Ministerio Público explicar. Y por eso le estábamos también rastreando. ¿Sabes por qué es importante, doctora? Porque estamos hablando de mucho dinero, ¿verdad? Y entonces ya empiezan a surgir los rumores que fulano se presentó, que sultano se presentó. Antes de tu gestión, ahí te acordás luego el lío que se armó por el sencillo alquiler de la casa de Cucho, por ejemplo, ¿verdad?
Entonces, en Sí, este caso, yo creo que hay muchos temas, así como vos estás diciendo, de los bancos, sí. bueno, y hay que ver La cómo se verdad que solucionan. Mm, son hipotecas, son préstamos que fueron concedidos a partir del año 2015, cuando el Senadico todavía no existía. mm. Entonces, es cuando ocurre un evento, ¿verdad? Que es, cae Cabeza Branca en Brasil y empiezan a dejar de pagarse las cuotas, digamos. Se dejaron de Entonces, pagar se dejaron de pagar. y ahí se Entonces, vienen acumulando. empiezan las demandas. Mm. Empiezan las demandas, las demandas, las demandas. Y Y sí, yo creo que le corresponde esa parte, es una investigación muy fina que está haciendo el Ministerio Público en ese sentido. Yo sí. creo que no quiero dar detalles, no quiero contar porque es una investigación en una causa de narcotráfico, de lavado que tiene sus, digamos, sus cuestiones que hay que mantenerlas así bien. Claro, claro. Lo que nosotros por eso justamente te llamamos para saber la competencia tuya así en forma exclusiva en lo que se refiere a la administración. Entonces, acá sacando limpio, digamos, entonces ustedes administran 8 estancias y esas 8 estancias están alquiladas, arrendadas. Y hay Sí, una cuenta entonces que se caratula, digamos, o se llama Cenavico Luis Carlos da La Rocha, Rocha. ¿verdad? Entonces, sí, ahí va la plata que mensualmente se paga por el alquiler de esas 8 estancias. Después así, identificaron 600 cabezas de ganado que ahora van a vender, van a rematar. Y el así. costo, o sea, si alquilan, evidentemente ustedes ya dejan a cargo del que alquila toda la administración porque te iba a hacer la pregunta, pero no tiene sentido cuánto costaba la administración, ¿verdad? O sea, el alquiler entra directamente entonces a esa cuenta que usted nos señaló. Así mismo, esa cuenta está ahí. Eventualmente, si hay algún gasto que hay que hacer, como por ejemplo el de los animales, se hace, por supuesto, se lleva un registro de todo eso. Hay contadores que llevan la contabilidad, se hacen las auditorías externas al final de cada ejercicio. O sea, eso está absolutamente auditado, controlado, cuentas claras, transparentes. La, los inmuebles, los establecimientos tienen medidas cautelares de no innovar, entonces las demandas pueden correr hasta un punto, no pueden ser estos inmuebles finalmente rematados por motivo de hipotecas. Todo eso se va a resolver cuando termine la causa penal, cuando estos bienes sean comisados y subastados. Seguro se va a responder o se va a honrar las deudas que tengan estos inmuebles, según que los acreedores entren como de buena fe o no. Ujú. Perfecto. Entonces, por ahora no hay posibilidad de remate de ninguna de estas estancias, doctora. Estamos estamos haciendo absolutamente todo lo posible porque no se rematen, porque son bienes de valor económico en donde el Estado paraguayo tiene un interés, porque según la Fiscalía sostiene en su investigación, fueron adquiridos con dinero de origen dudoso. Entonces, hasta el último vamos a pelear para que estos inmuebles finalmente sean comisados y pasen a formar parte del patrimonio del Estado. Cuando usted dice estamos haciendo todo lo posible para que no sean rematados, ¿hay juicios en el fuero civil entonces iniciados Sí, para llevar a remate estas estancias? sí. Ayer tenía que haber sido rematada una de ellas y logramos finalmente inscribir la medida cautelar. Ustedes saben que el registro público tiene su tecnicismo, tiene sus vueltas, no Y es así. mucha vuelta porque hay muchas quejas contra el registro, ¿eh? Sí, entonces nos costó muchísimo esa última medida cautelar porque teníamos la orden judicial y no se estaba pudiendo inscribir por A, B o Z motivo, pero finalmente se pudo inscribir y ayer se paró el remate. ¿Y dónde? ¿A qué juzgado? ¿A qué Ayer, juzgados? ayer se paró, o sea, estuvo a punto de ser rematado una de las estancias. Entonces. ¿Qué juzgado maneja, doctora? Juzgado civil del quinto turno. Quinto turno. ¿Secretaría no se acuerda?
No, Heriberto Lescano. Heriberto Lescano, exactamente. Sí. Bueno, ese es más antiguo que todos nosotros. Claro, exactamente. Así estamos insistiendo muchísimo en una, digamos, en un trabajo coordinado y conjunto con Ministerio Público y con el juzgado de la doctora Sánchez para que efectivamente sean inscritas esas medidas cautelares, porque esa es la única forma de oponer ante terceros. Doctora, sí, doctora, y justamente sobre esas medidas cautelares, ¿y por qué no inscribió? ¿Por qué cuesta tanto inscribir? ¿Qué dice Lourdes González, doctora? En un tema tan trascendente para el Estado paraguayo, ¿verdad? Así es. Lo que pasa es que registros públicos tiene también sus tecnicismos, tiene sus protocolos, sus manuales de funciones, hay que llenar varias casillas con datos. Y en una investigación de lavado de dinero y narcotráfico, muchas veces no se tienen todos los datos que requiere el registro público como para inscribir un inmueble normal, digamos, de una persona física o jurídica normal. Estos son bienes que provienen de empresas, digamos, de papel. Entonces es muy difícil obtener esos datos. Y ahí es donde más o menos nos trancamos, pero finalmente pudimos hacerlo. Doctora, ¿qué, un particular, un banco, una empresa, quién impulsó el remate de esos bienes o de las estancias? El banco. Los bancos son los acreedores, son los bancos. Y en este caso en particular, ¿qué banco impulsó el remate? ¿No te acordás, doctora? No me acuerdo, porque estaba tan enfocada en inscribir la medida cautelar, que era la única forma de parar, que la verdad que no me fijé mucho en los detalles de la demanda. ¿Y cuánto es el monto? Porque es importante, porque entonces ya intentaron quedarse con un bien cuyo valor sería extremadamente grande por un monto mínimo en comparación a lo que cuesta la estancia entonces. Sí, yo creo que eran 4.000 millones de guaraníes. 1 millón, no. Rondan los 4.000 millones. Claro, a raíz de eso entonces intentaron quedarse con la estancia a través del remate entonces. Claro, y sí, porque hay una deuda con los bancos y... Claro, pero ahí lo que hay que ver bien, porque siempre hay toda una maniobra, porque imagínate los perros de una estancia de 7 millones, 8 millones de dólares se van a quedar por 4.000 millones de guaraníes. O sea, eso es 700.000 dólares. Esa es la investigación propia de la Fiscalía que lo está llevando, que lo está haciendo, y bueno, ahí estamos en eso peleando. En serio, es todo un tema. Sí, sí, por eso te estamos llamando, doctora, porque no es fácil, porque demasiado bienes muy costosos se administra, ¿verdad? Y vos que estuviste en la Fiscalía, fuiste a actuar no sé cuántos años en el Poder Judicial, conoces todas las mañas y artimañas. En realidad es una responsabilidad muy grande, pero le estamos poniendo garra. Esta es una institución nueva, tenemos pocos funcionarios, tenemos poco presupuesto, esto es multidisciplinario, acá nosotros necesitamos veterinarios, necesitamos ingenieros agrónomos, contadores, administradores, esto es multidisciplinario. Sí. Y lo vamos llevando de la mejor manera posible y por supuesto bajo los estándares de la transparencia. Eso es lo que es importante. Sí. Doctora, sí. Y ahora te pregunto en el sentido de que ¿cuánto es el monto de la estancia? Específicamente una estancia o varias estancias la que... ¿Cómo el proceso de demanda? O sea, por esos 4.000 millones, entonces... Demanda, te voy a hablar de una demanda que es la más fresquita que tengo, que es la que finalmente no se remató. Sí. Es una estancia que cuesta aproximadamente, 4.000, 5.000 millones de dólares. ¿Cómo? ¿5.000 millones? De dólares. Sí, nosotros manejamos unos montos de 300 millones de dólares aproximadamente entre todas las estancias. Sí, 40 millones de dólares una estancia entonces. Yo, por ejemplo, siempre hago una comparación. La causa Luis Carlos Arrocha en bienes es mucho más grande que la causa Mesa. Sí. Exacto, o sea, más o menos 300 millones de dólares y la estancia que se intentó rematar entonces cuesta 4 millones de dólares. No, 40. 40 millones de dólares. 40 millones, sí. 40 millones y iban a rematar por 700.000 dólares. Sí. Aproximadamente. Que sí, que
La verdad que los números exactos ustedes pueden hacer su investigación periodística y ver en los juzgados civiles. Así mismo. Claro. Por eso te estamos preguntando concretamente en qué secretaría y en qué para poder impulsar, para poder ver entonces. Pero al hablar de aproximaciones es realmente asusta la maniobra ilegal con la que se quisieron quedar con una estancia de aproximadamente 40 millones de dólares por tan solo 700 mil dólares. Bueno, aparentemente son préstamos que fueron concedidos, o sea, de forma normal, digamos. No sé, ese ya es un tema que tiene que investigar Fiscalía, que tiene que investigar solamente los organismos y las instituciones competentes. O sea, eso ya no está... Claro, pero todos esos casos, esas demandas, de las que usted habla y la que intentó llevarse a cabo el remate, entonces está investigando también la Fiscalía independientemente. Sí, por supuesto. Todo lo que hace Senadico lo hace de manera, en ese sentido por lo menos lo hace de manera coordinada con el Ministerio Público y con el poder, con el juez de la causa. Es muy interesante, doctora, es importante y justamente por eso te llamamos porque... hay muchos intereses económicos, así como le dijimos a la doctora Lizzy Sánchez, y bueno, ya se están empezando a hacer las movidas y las maniobras. Doctora, y esos datos, otra vez concreto, ¿cómo entramos o vos no podés pasar así una lista? A mí alguien me escribió del programa de ustedes para poder hacer el productor Elvio. Okay. ¿Puedo enviarle los datos a ese número? Por favor, doctora. Y te queremos preguntar también otra cosa, el procedimiento, queremos saber bien, un momentito para repetirle otra vez a los jueces, porque esto salió otra vez a flote a partir del blanqueo por parte del jurado al juez Fabián Weisense, que se había autoasignado una camioneta de un narco. ¿Por ahí recibiste más o estás recibiendo más los bienes incautados o comisados de parte del Poder Judicial, doctora? Porque el presidente en su momento, incluso en una reunión telemática, le había instado, incluso le había exigido a los presidentes de las circunscripciones judiciales que remitan todos los informes, porque había muchas designaciones a particulares, doctora. ¿Cómo está esa situación? Sí, a partir de aquella recomendación de la Corte, sí, todas las circunscripciones judiciales empezaron a realizar su listado, digamos, de casos en donde entregaron vehículos en carácter de depositario judicial y están revocando esas resoluciones y nos están poniendo bajo administración los vehículos, tanto los incautados como los comisados. Yeah. Y respecto al caso que vos me señalaste al principio, justo ayer recibimos una notificación del juzgado de ejecución penal, ¿sí?, en donde le ordena a la Senat que 5 vehículos, entre los cuales el que estaba siendo utilizado por el juez, sean puestos ya bajo administración de Senadico porque ya fueron comisados. Ah, ¿y seguía en poder de Senat entonces? Sí, estaban en poder de Senat. Sí. Y estamos muy contentos porque esos 5 vehículos vamos a inscribir y vamos a subastar seguramente el 20 de marzo. Y vamos a tener una subasta grande que les voy a pedir seguramente que nos ayuden a promocionar nuestra subasta para que pueda ser un éxito. Doctora, y con relación a esa subasta, ¿cómo se eligen los rematadores? Por sorteo, igualito como se designa del Poder Judicial para los remates judiciales. Pues la ley dice que debe ser así y nosotros hacemos sorteos públicos. El viernes pasado fue el sorteo, vinieron todos los rematadores, ellos mismos son veedores y son observadores del momento y así hicimos el segundo sorteo de rematadores. ¿Y los requisitos son los mismos que establece el Poder Judicial? Sí, lo más importante es que sean rematadores matriculados. Sí. Rematadores públicos matriculados. Sí, eso es importante. O sea, me quedé un poquito mudo, ¿verdad? Porque por todo el procedimiento, por todo lo que habla la jueza, y me recuerda a todo ese proceso de liquidación y quiebra de los bancos. Y sí, le parece. Porque se queda, o sea, muchos quedaron con mucho dinero después de todo este tema, sobre todo altos funcionarios que debían encargarse de la administración y buena administración de esos bienes, ¿verdad? Estamos hablando de los liquidadores del Banco Central y ahí nos recordamos del proceso
y del caso del desvío de 16 millones de dólares. Imagínate, y la doctora acá nos está hablando de un monto de aproximadamente 300 millones de dólares. Sí, o sea, tiene que estar al frente. ¿Sí? Yo creo que todo esto se va a definir cuando finalmente exista un pronunciamiento judicial en el sentido de si estos créditos, estos préstamos fueron otorgados con la debida diligencia y con los debidos análisis que se tuvieron que hacer en el momento de otorgarlos. Si fueron otorgados a personas y a empresas que en realidad tenían méritos para acceder al crédito. Sí, porque actualmente con las leyes establecidas y con lo rígido que es ese prelado y compañía, el que accede a un crédito tiene que tener las condiciones. Porque o si no le prestan a cualquiera y se hace una bicicleta. No puede ir un Juan Pérez a prestar de un banco. No puede, o decir, no debe. No puede. Evidentemente el banco tiene y tiene el perfil del cliente, tiene que investigarle al cliente, bueno, no puede otorgarle un préstamo de... Eso es lo que está diciendo la doctora. ¿Y qué pasa si en estos hechos donde están reclamando esa plata le prestaron a un Después de las declaraciones de la doctora, vamos a insistir otra vez a hablar con la fiscal, porque nos está diciendo nomás, estamos insistiendo para cerrar el caso, también hablar, doctora, con la fiscal Lorena Ledesma, ¿verdad? Que nos está enviando, que está en un juicio y por eso no nos está pudiendo atender. Es muy... Hoy empezaba un juicio oral grande. Sí. Bueno, doctora, más que agradecida, y vamos a esperar los datos concretos porque nos interesa por sobre todas las cosas ese número de cuánto es lo que ustedes perciben mensualmente por el alquiler de esas 8 estancias. Perfecto, sin problema. Te voy a enviar a ese número que hablamos. Doctora, dale. Muchísimas gracias, que tengas una buena jornada y que pases un feliz Día de los Enamorados el domingo. Gracias. Igualmente para ustedes. Dale, doctora. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. Atajate que Carlos. Bombazo. ¿Dónde? Con asunto coago. Bombazo. Voy a repetir lo que dijo la ministra. Es Catañandé por cielo y tierra a Lourdes González, la directora de registro. Fue muy difícil para nosotros y la ministra que se inscriba en el registro, y esa es responsabilidad de Lourdes González. Repito, Lourdes González, directora de registros públicos. Yo percibo de que Lourdes, así como dice Marcos, oye molentes un C, para que se pueda llevar adelante el remate de una estancia de 40 millones de dólares por un crédito de 4.000 millones de guaraníes. No, vos sabés que es ridículo, será. Voy a repetir. Mortal. El remate de una estancia de 4 millones de dólares por 4.000 millones de guaraníes. La ministra de la Senadico, hace un minuto, menos de 2 minutos, segundos, nos dijo casi llevaron al remate. Sí. Casi. ¿Por qué? Porque no podíamos lograr la inscripción en el registro para que no se pueda tocar ese bien. Y ahora